Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFIT, que tiene como propósito que todos podamos aprender sin la necesidad de tener un carnet. Hoy vamos a hablar de un tema que de pronto es ajeno para muchos de nosotros que no somos expertos, pero que vemos de pronto en las noticias y en los análisis económicos sobre el tema de la volatilidad que está sufriendo desde hace, ahorita tal vez nos explican si es nuevo o cuánto tiempo tiene la volatilidad del mercado de valores. Entonces, para tratar este tema, estos son nuestros invitados. Para empezar este tema, yo creo que para los que no somos expertos sería bueno que nos explicaran así en palabras muy sencillas qué es lo que una persona común y corriente debe entender que el mercado de valores está volátil. O sea, ¿qué significa eso? ¿O cómo se manifiesta? Y si es una cosa nueva o llevamos un tiempo largo en eso. No sé, tal vez Oscar. Sí, la parte de lo que uno habla cuando habla o dice que el mercado es volátil es porque los precios de lo que transa en bolsa, hablemos acciones, hablemos un título de renta fija, hablemos un CDT, haga de cuenta que uno va y abre un CDT a una entidad financiera y eso se pueden cotizar en la parte de la bolsa y los precios de esos títulos o los precios de esos productos empiezan a ser muy volátil y a cambiar. Entonces hoy puede que esté a 1.000 pesos y mañana está a 900, entonces uno dice eso es un 10% de caída de precio y eso empieza a generar la volatilidad. Si uno se devuelve, vamos a devolvernos 30 años, realmente la volatilidad en los mercados no era tanta. Inclusive todavía en Colombia, para los que tienen la edad mía, podemos todavía acordarnos del concepto de la devaluación gota a gota del doctor Lleras desde el 67 hasta el 94, 95, algo así parecido, creo que ni siquiera a Rafa le tocó, pero en ese momento, inclusive la devaluación, sabía uno exactamente cuánto valía el dólar, o sea que los cambios en los mercados eran muy sencillos, muy planos, pero empieza ya a generarse la apertura y las globalizaciones de los mercados a nivel internacional y esas volatilidades empiezan a subir y a bajar. Si pensamos que están muy relacionados con los elementos de la crisis, lo que fue la crisis de la deuda o de los bonos tequila, luego el 9/11, la parte de todo lo que fueron las de internet y luego el 2008 lo que fue la deuda hipotecaria, luego la deuda de los gobiernos europeos, después la crisis del 14-15, bueno, entonces eso cada vez ha abierto o ha generado unas variaciones. Como anécdota, inclusive estuve buscando uno en la parte de lo que eran los informes del Fondo Mutuo de Inversión de FOMUNI, de aquí de la Universidad de AFIT, nosotros sabríamos y uno era muy fácil como decir qué era lo que había sucedido. Y desde 5 años empezaba con la misma frase, la volatilidad de los mercados fue muy grande. Y la volatilidad de los mercados era como que si fuera un copy-paste, pero la realidad es que se ha generado esos cambios tan altos en los papeles, en las condiciones y en las cotizaciones, que es lo que hace que digamos que los mercados financieros son volátiles como tal, por las grandes fluctuaciones que empiezan a generarse. Sí, digamos que lo que decía Oscar es muy importante, la volatilidad de los mercados básicamente es el cambio de los precios de los activos y para nadie es un secreto que en los últimos 4 años el mundo ha tenido unos acontecimientos muy fuertes, sobre todo por el tema de la pandemia, pero si hacemos un resumen corto, inicialmente nos tocó Trump, que con el Twitter movía los mercados, cada que salía a dar una noticia de su guerra contra China tenía un impacto importantísimo en el mercado, por ejemplo, del dólar o de las acciones de China. Luego llegamos al tema de la pandemia, que
porque obviamente tuvimos una crisis en marzo del 2020 donde todos los mercados a nivel global tuvieron unas caídas bastante fuertes, y hoy por hoy lo que estamos viviendo es una volatilidad a raíz de la guerra en Ucrania y de la inflación tan alta que tenemos a nivel mundial. Entonces, la volatilidad de los mercados principalmente se deriva de la incertidumbre, de riesgos geopolíticos, de cambios sociales, y todo eso explica el comportamiento y los cambios de precios tan rápidos que estamos teniendo hoy en día en los mercados. Lo que pasa es que con todo esto de que cada vez es más el efecto de las redes sociales, o sea, además con eso que decía ahora Rafa de la parte de Twitter y de Trump, pero lo que pasa es que el problema de las redes sociales ha hecho cada vez más que los mercados se asusten por cualquier cosa. Si nos devolvemos a la primavera árabe, que ya sé cuánto hace eso, como 10 años o 12 años más o menos, pero yo digo que ese fue como la apertura de todo este elemento de redes sociales que también empezaron a afectar muchísimo los mercados. Entonces, cualquier elemento de esos que podía uno coger y decir que pasó por allá en ningún sitio que yo ni siquiera sé cómo se llama, de donde uno no sabe dónde está, tiene uno que irse a mirar al mapamundi dónde está. La realidad es que eso empezó a permear los mercados, y entonces uno ya piensa que eso es aquí a la vuelta, y entonces cualquier estornudo entonces empieza a afectar los mercados. Entonces todo ese efecto de las redes sociales igualmente han hecho que los mercados sean mucho más variables y se viva. Yo pienso mucho que también se vive es como del corazón, o sea, como del impacto de lo que pasa. Entonces yo me impresiono, entonces, no sé, liquido las posiciones en vez de pensar en elementos de largo plazo, que yo creo que también es un elemento que viene alrededor de esto, y es que la sociedad se ha vuelto más cortoplacista, cosa que todavía no ha llegado afortunadamente a países como Japón, por ejemplo. Pero la sociedad se ha vuelto demasiado cortoplacista, entonces uno cogía y uno invertía en el pasado y uno decía, sí, eso es para dentro de 10 años, 12 años, y ese era como el panorama de inversión, pero ahora no, las inversiones yo quiero que sean ya, y mi frontera de tiempo es muy pequeña, entonces eso me hace que yo tome decisiones que afectan los mercados financieros, la incertidumbre, la volatilidad y todos estos elementos. Pero ahora que dicen eso, y solamente una idea, y seguramente me corrigen que me equivoque, ¿no implicaría también que está entrando a la actividad de la compra de valores personas que no saben de eso? Y que eso también implica que como se mete cualquiera, y ahora que hay esas plataformas como de titularización que uno puede comprar un pedacito, o sea, se está metiendo al mercado gente que no es experta y que de pronto facilita lo que dice Oscar, de que no saben y entonces se asustan fácil porque no entienden del tema y dicen, no, mejor me salgo y entro y salgo y entro, o sigue siendo una actividad muy exclusiva de ciertas personas. Juan, pues ahí lo que ha pasado en los últimos años es, antes la gente tenía la percepción que invertir en el mercado de valores era para grandes montos, y hoy podríamos llamarlo como una democratización, en donde con pocos montos se puede acceder a los mercados. En Colombia creo que hemos mejorado mucho en el último año, pero nos falta muchísimo para eso, pero esa misma democratización juega mucho en el papel de la volatilidad de los mercados, y uno de los componentes más importantes que tienen los mercados es el componente psicológico. Entonces, pues digamos, nosotros que estamos metidos en el tema del mercado todos los días, hay dos etapas de los mercados. Una es el pánico, por ejemplo, en la mitad de marzo del 2020, que la gente no sabía qué iba a pasar y todo el mundo decía, yo prefiero vender todo y tener mi plática guardada, y eso genera un ciclo de pánico en donde casi todos los activos caen fuertemente. O la etapa de euforia, en donde todo el mundo ve los activos valorizándose mucho y venga, compre y compre y compre, porque lo único que pasa en el mercado es ganar hasta que llega una nueva crisis. Entonces eso es lo que, digamos, que las dos etapas de los mercados donde vemos mayores volatilidades.
y ese elemento donde está entrando gente que no sabe del mercado, de que lo ve como una oportunidad de generar unas ganancias rápidas, se está dando también mucho por las mismas aplicaciones. Entonces existen, si nos devolvemos, no nos devolvamos mucho, ¿no? 5 años, 6 años, usted todavía tenía que pasar a través de un comisionista para que el comisionista pudiera comprar, y entonces ese comisionista, sí, digamos que era un elemento de un poco más de formalidad en los mercados. Hoy en día, sencillamente yo cojo, bajo la app, estilo Robinhood, entonces yo cojo y digo, yo voy a comprar 1000 acciones y a $1, entonces son $1000 y las quito de la cuenta y ya. Y entonces las publicidades son sin costos de comisiones, sin costos de transacciones, hágalo usted mismo. Entonces eso también empieza a generar esos elementos y empiezan a dejarse llevar por la noticia vuelve y juega de las redes sociales. Entonces dice uno, pensemos en el caso de esta acción que GameStop, sí, es GameStop, sí, donde eso no valía nada. Eso pues inclusive si usted pone a mirarse los fundamentales de esa acción, ¿qué fundamentales iba a tener eso? Ninguna. Y de pronto dijeron, no, es que hay que comprar, entonces se fueron todos estos a comprar y a comprar y a comprar y a comprar, que fue uno de los elementos donde inclusive la plataforma de Robinhood tuvo que generar un elemento de pare en transacciones, porque lo llamaron de la bolsa a decirle, bueno, cubra el descubierto que está generando la plataforma. Entonces todo eso también contribuye, como que si no estuviera pasando nada en el mundo, o sea, como que si todo estuviera pues calmado y no estuviera Putin invadiendo Ucrania, o sea, fue sobre todas las cosas que existen, para acabar de ajustar, tenemos estos efectos donde se accede mucho más fácil, pero sin el conocimiento de invertir y sin, yo siempre he dicho, uno tiene que tener estómago e intestinos para aguantar los enviones de un mercado. Este fenómeno, por lo que usted me está diciendo, entonces ya no es una coyuntura, digamos que es la nueva normalidad, nos vamos a tener que acostumbrar a esa volatilidad que ustedes mencionan, pero en el caso, yo entiendo lo que ustedes dicen, o Trump habla, o el señor Musk de Tesla se le va la luz un día en un Twitter y la empresa vale $1.700 millones menos en un minuto. Pero uno dice, bueno, pero esos son esos mercados tan voluminosos, con tanto dinero, pero en el fenómeno, digamos que nacional y regional, que yo creo que son mercados más pequeños, primitivos. Oscar siempre ha dicho que por aquí no hay bolsa, sino Chuspita. Sí, a partir del año pasado es Chuspita. Ok. También en lo local, digamos en lo parroquial, ¿están pasando esas cosas o eso es un fenómeno que afecta principalmente a los mercados grandes de valores, o nosotros también nos reflejan alguna cosa? No, yo pienso que en la bolsa colombiana también suceden temas como estos. Para ponerles un ejemplo, el viernes pasado la acción de Grupo Éxito, pues digamos, estaba pendiente una recompra de acciones por parte del emisor. Sacan un comunicado, el comunicado se riega, por ejemplo, en Twitter, en donde dicen que van a recomprar la acción a 21.000 pesos, y la acción estaba transando, si no estoy mal, a 16.000 pesos. Al otro día, el lunes, amanece la acción subiendo impresionante, casi a 19.000 pesos. Y después empiezan a leer mejor el comunicado y decían que las personas que tenían acciones de Grupo Éxito solo podían venderle o iban a recomprarle el 3.4% de sus acciones. Entonces, claramente el que salió a comprar como loco acciones de Éxito, pues digamos se llevó una sorpresa porque no leyó bien el comunicado, y al final del día la acción terminó cayendo hasta los 14.000 pesos. Entonces, hay gente que pudo haber comprado ese mismo día a raíz de la noticia a 18.000 pesos y en un día perdió 4.000 pesos por acción. Y digamos que eso sucede en todos los mercados, pero la inmediatez de la información y la gente pensando, como dice Oscar, en el corto plazo, pues pucha, salió esta noticia, voy a salir a comprar con un clic o con sacar el celular, puede comprar las acciones. Digamos que pierde un poquito el análisis o es lo que
podría estar pasando y no se toma un tiempo moderado para analizar bien la situación. Entonces, yo creo que acá en Colombia también suceden este tipo de situaciones, no es la misma magnitud de los mercados como el de Estados Unidos, pero acá también vemos esas cosas. Y ese fenómeno que ustedes mencionan de como esa democratización, ¿eso va a seguir o digamos que la regulación va a tener que ponerle como controles a eso? ¿Su opinión es que eso le van a tener que poner cuidado y topes o eso ya no tiene reversa y...? Yo pienso que eso no tiene reversa. Okay. Eso ya no tiene reversa. Ahora, ¿qué es lo que tratan de hacer los entes reguladores? Y es tratar de empezar a tomar todos estos efectos o lo que se ha visto que ha venido sucediendo en el mercado para poder poner una cortapisa o como un elemento de control o de que esto no se vuelva pues un tsunami, porque entonces ahí sí pues sería muy grave. El inconveniente que siempre me ha parecido a mí con los entes reguladores es que primero no hacen nada y después cierran todo y entonces uno no sabe qué es peor, si el remedio o la enfermedad. Entonces, pero la realidad yo sí pienso que tienen que empezar a generar elementos de regulaciones. La SEC en Estados Unidos, por ejemplo, ha empezado también a generar unas nuevas regulaciones, unas nuevas condiciones para lo que puede ser el elemento de la parte de los financiamientos. Pero esto, yo digo que eso está para quedarse. Juan, y eso es un tema que tiene sus pros y sus contras. Yo creo que un pro de que el mercado se democratice y que más personas participen, uno es, pues digamos que son personas que están tratando de hacer un nivel de ahorro, mejorar sus inversiones, que eso en el largo plazo debería ser saludable para la economía de un país. Segundo, vuelven más líquido el mercado, que es algo positivo. Sin embargo, hay que medir muy bien todas esas consecuencias de tener un mercado líquido, porque cuando un mercado es muy líquido y hay un pánico, pues las caídas son más grandes aún. Entonces, cada cosa tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Pero yo quiero ahí tomar una cosita que usted dijo y es real. O sea, si las inversiones en los mercados financieros se estuvieran tomando como un elemento de un concepto de ahorro, uno diría, listo, pero el problema es que cuando el ahorro se confunde con especulación, ahí es donde dañamos el partido. Entonces, si yo pensara en que yo quiero, listo, está democratizado, puedo entrar más fácilmente, pero porque voy a generar un elemento de ahorro, y el ahorro ya per se implica es a un mediano o largo plazo, pues súper chévere, sí, eso generaría dinamismo y profundidad en los mercados y demás. Pero cuando yo no ahorro, sino que especulo, y entonces yo vendo mi carro para poderlo meter en bitcoins, ya ahí es donde empezamos a generar, porque ya no es un ahorro. Entonces, sino que es inclusive parte de lo que yo tengo todo el día a día. Entonces ahí es donde salen las protestas que se vieron o se han visto en algunas partes del mundo, donde le echan la culpa al gobierno porque yo me puse a especular con el dinero. Entonces es como que el gobierno pues me hubiera puesto la pistola en la cabeza de decirme, es que usted tiene que especular. Eso fue una decisión mía, pero entonces después le echo la culpa al gobierno. Es muy complejo ese punto. Yo pensaba en el tema de pronto que haya una adición en la regulación, porque pues yo entiendo, el que entra a la bolsa se somete a que gane y pierda, y si no entiende eso es mejor que no entre. Pero cuando, por ejemplo, hay una parte de la estabilidad de todos, por ejemplo en los fondos de pensiones, que somos millones de personas que tenemos la esperanza de que vamos a tener una pensión, digamos que el futuro de un montonón de personas, ya no de un individuo que, como dice Oscar, vendió el carro para comprar un Bitcoin, digamos que no genera eso una presión para que los gobiernos digan, hombre, a esto le tenemos que bajar la temperatura porque
porque tiene un efecto masivo muy grande. Ya no es fulanito que se fue a especular y vendió la casa, sino las pensiones de un montonón de gente. O las pensiones se someten a lo mismo de cualquier persona. Lo que pasa es que ahí entra también, la realidad es que los fondos de pensiones en este momento, siquiera a mí me faltan todavía para cumplir los 62 y pensionarme, pero este es el peor momento para pensionarse uno, así como el peor momento fue en el 2014, así como el peor momento fue en el 2010, en el 2008, porque los mercados ha habido mucho elemento de volatilidad que hemos estado conversando mucho como con los efectos de la democratización y los efectos de las redes sociales y demás, pero tenemos que ver que la parte económica del mundo también está trastocada de la parte de los problemas de la pandemia. No nos hemos podido recuperar los precios de los productos, las cadenas de logística, la guerra de Ucrania, o sea, todo esto, el invierno, el verano, porque entonces si aquí llueve, entonces por otro lado no escampa y en el otro lado, entonces todo eso, estos elementos no solamente de comportamiento, sino económicos, de redes sociales y demás, eso empieza a afectar los fondos de pensiones y empieza a generar los puntos de inflexión. Ahora, si yo pienso en un elemento puntual, a no ser pues que un problema de redes sociales y esto se vuelva una cataclisma, pero de todas maneras el fondo de pensiones está pensado a una inversión, vuelve y juega, a largo plazo. Entonces uno es capaz de aguantar que suba la acción, que baje la acción, que la tasa de interés esté al 6, como la del Banco de la República, que la inflación esté al 9,5, que la inflación de Estados Unidos esté al 8,3, que la inflación de Brasil esté al 12, que son los últimos datos, pero digamos que desde ese punto de vista uno dice, listo, o sea, yo soy capaz de esperar. ¿Dónde viene el problema? Es que yo no puedo esperar cuando yo tengo 61 años y me voy a jubilar, ¿sí? Porque entonces ahí sí, ¿qué hago? O sea, no me pensiono, porque entonces el mercado está llevado del carajo. Está loco. Y Juan, con respecto al tema de la especulación, ¿cierto? Yo creo que el mercado da para aquellos inversionistas de largo plazo y para tener una parte de los especuladores, ¿cierto? Digamos que eso de un especulador no es negativo para el mercado. Hay que buscar una mezcla saludable entre tener inversionistas como los fondos de pensiones de largo plazo, que le van a dar al mercado un tamaño relevante, y aquel especulador que está dándole liquidez al mercado constantemente. Entonces, lo importante es tener una mezcla saludable entre esos inversionistas y que todos puedan concurrir al mercado. Y no quiere decir que el tema especulativo sea con una connotación netamente negativa, ¿cierto? Son participantes también del mercado y juegan un papel bien importante porque son los que le permiten de cierta manera a aquel que quiere liquidar su inversión tenga a alguien que se lo pueda comprar de manera rápida y poder materializar su inversión, hacer materializar sus utilidades, o en un momento dado, vea, yo no quiero perder más y quiero salir a venderla. Los especuladores juegan un papel que son ellos los que de cierta manera crean y le dan formación de precios a sus activos. Sí. Una cosa que me gustaría que nos explicaran, la pandemia fue un shock brutal para la economía, un shock de oferta y demanda simultáneo que no habíamos tenido. Yo creo que, no sé, no me acuerdo que hubiéramos tenido un shock simultáneo de oferta y demanda. Habíamos tenido oferta, demanda, pero simultáneo yo no me acuerdo. Y los estados tuvieron que salir como a apagar el incendio, metiendo dinero, o sea, tasas de interés incluso creo que negativas en Estados Unidos finalmente, que en teoría los libros dicen que eso no se debía hacer, pero bueno, tuvimos eso. Esas tasas tan bajitas, obviamente para el inversionista dice, pues con esa tasa cero negativa yo mejor me compro una acción. Los estados, yo creo, pues yo leo a algunos analistas de lo poquito que entiendo, dicen que listo, ese era el remedio único que había, pero de pronto
sobremedicamos el sistema y se nos fue la mano en la liquidez, en el montonón de dinero, y hoy están asustados con la inflación. Y ya veo que las tasas pues están ahí, aunque son punticos, pero la Fed ya ha programado yo no sé cuántas subidas. O sea, es inevitable que la subida de las tasas vayan a afectar en los mercados de renta variable, o eso se mueve por otro lado. A ver, yo voy a contestar como en dos partes. Lo que pasa es que una de las grandes diferencias desde un punto de vista, pues obviamente económico, con la parte de la pandemia, es que es muy diferente a las crisis económicas anteriores, porque nosotros el mundo completo estaba nadando en liquidez. Ajá. O sea, toda la liquidez estaba flotando por todas partes. O sea, la acumulación que se ha venido generando de caja a nivel mundial es impresionante en los últimos 6, 8 años. Entonces, digamos que hubo unos efectos de liquidez puntuales en las familias, en las pequeñas y medianas empresas, obviamente la gran empresa, pero todavía el mercado estaba tuquio de liquidez, lleno de liquidez. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Pues llegar a tratar de ayudar a la parte de los más afectados que perdieron el trabajo, que no pueden salir, que no pueden vender lo que estaban vendiendo, y entonces inyecta más liquidez al bajar esas tasas de interés y al generar lo que fueron los bonos de ayuda y demás para las empresas y para todo. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, unos mercados financieros llenos de liquidez, y por el otro lado el gobierno también metiéndole liquidez a la base. Entonces, no solamente liquidez arriba, sino liquidez abajo, pues nos acabamos de llenar de liquidez. Y entonces, esas tasas y tasas negativas de interés o precios del petróleo negativos, pues que eso, yo creo que eso, pues a mí, yo decía, yo voy a armar un hueco en el parqueadero de mi casa para poderlo llenar de petróleo, pero todos esos elementos empezaron a generar presiones en los precios e inflacionarios. Entonces, no hay oferta, la demanda sigue igual, estoy metiéndole liquidez, sin oferta, con demanda, más liquidez, pues es el cóctel Molotov perfecto para la inflación, que es lo que venimos a ver ahora. Entonces, la inflación no es porque sea un problema que el gobierno no fue capaz de controlarla, no, fue una bola de nieve que empezó con la pandemia y siguió creciendo alrededor después de la pandemia. Entonces, eso va a ser complejo de explicar qué es lo que yo hubiera podido hacer en noviembre del año pasado o en octubre, pero ahora los gobiernos, así yo mi opinión es que así yo eleve las tasas de interés como las ha elevado el Banco de la República en Colombia, no me va a ayudar a bajar o a tener un impacto para bajar la inflación de una manera tan rápida como lo pudiera haber hecho pasado en la historia. Porque es que los precios también se están incrementando, no porque exista mucha liquidez, sino porque los mismos costos se están subiendo. Entonces, el problema que seguramente lo han oído, de los fertilizantes, entonces todo eso empieza a generar también presiones inflacionarias que ya no tienen que ver con la economía, con la liquidez, sino con la producción y la oferta. Juan, ahí para complementar un poquito lo que decía Oscar, es como ponerles ejemplos reales. Acuérdense que a todos los estadounidenses el gobierno le consignaba mensualmente una plata, estuviera o no estuviera trabajando, ¿cierto? Y eso empezó a llenar los bolsillos, por decirlo así, de las personas de Estados Unidos de recursos. Acuérdense que teníamos el aparato productivo muy golpeado, muy quieto. Digamos que la gente no estaba necesitando muchos recursos para inyectarle a su propio negocio como tal. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Todo el mundo empezó a llevar esos recursos al mercado financiero, porque esa plata tenía que terminar en algún lugar. Y todo el mundo empezó a comprar acciones en Estados Unidos o alrededor del mundo. Entonces, todos los precios, sobre todo de las compañías tecnológicas, empezaron a subir de una manera, digamos, de un poquito desproporcionada, sin responder muy bien a la situación real de cada una de esas empresas o de esas acciones, y eso generó distorsiones en el mercado.
Entonces, por un lado teníamos Estados Unidos inyectando recursos en el mercado, teníamos el Banco de Japón también inyectando recursos en países latinoamericanos como Chile, aprobando retiros de los fondos de pensiones obligatorios, entonces a la gente le llegaba más plata. O sea, esto se volvió una cosa desproporcionada de recursos que debían llegar a algún lugar y llegaron a los mercados financieros y han generado distorsiones. Y a eso entonces le empezamos, una vez se prende otra vez el aparato productivo, empezamos a tener problemas como los que decía Oscar, de cadenas de suministros, los precios de los commodities por las nubes, el petróleo por las nubes, y fuera de eso, para ponerle la cereza al pastel, llega la guerra de Ucrania y termina de materializar esas expectativas de inflación que tenía el mercado, y hoy por hoy es toda esta mezcla de lo que hemos vivido durante los últimos 2 años ha generado que las bolsas tengan unas caídas importantes, sobre todo la de Estados Unidos, que si miramos las compañías tecnológicas que están relacionadas en el Nasdaq, en lo que va del año ya llevamos una caída cercana al 30%. Y ahí hay un punto interesante que la subida de los índices en Estados Unidos, de los índices de las bolsas en Estados Unidos, en mucha parte fue jalonada por las empresas de tecnología, porque se pegaron una disparada y los índices subieron un 27, 28%, lo que va del año han caído un 13%, pero igual las que subieron como espuma se desinflaron, que son la parte de tecnología, que me da una cierta tranquilidad hacia el futuro. Yo todavía espero ser optimista, pero me da cierta tranquilidad hacia el futuro en términos de lo que son las compañías base que traten de manejar o de nivelar esos comportamientos en el largo plazo de las bolsas de valores, especialmente en términos de renta variable, porque los precios, uno también se guía mucho por los indicadores del Nasdaq, del Standard & Poor's, de los índices de la bolsa, y cuando uno empieza a separarlos como por grupos, uno dice quién está jalonando las 500 empresas del Standard & Poor's. Entonces eran muy jalonadas por la parte de tecnología, y entonces muy rezagadas las tradicionales, fuertes, resilientes, las materias primas, sí, y ahora es al revés. Entonces, lo que decía Rafa es que han caído 30%, pero el índice ha caído 13%, porque lo han tratado de controlar las mismas que han estado ahí y que son de largo plazo. Entonces son como comportamientos curiosos y raros, pero que le da a uno algún tipo de esperanza hacia el futuro, para que no nos vamos pues a tirarnos del edificio Coltejer. Claro. Sí, y cuando uno hace un análisis ya más meticuloso, por ejemplo, volvamos al tema del Nasdaq, que son las compañías tecnológicas, se puede dar cuenta que el 60% de las compañías que componen ese índice han caído más del 50% desde su máximo, ¿cierto? Y básicamente eso es ajustándose a la realidad, porque la gente en un momento dado estaba comprando todas las acciones de tecnología, digamos, las acciones de Peloton, que era la bicicleta que uno podía llevar a la casa, claro, porque todo el mundo estaba encerrado en la pandemia, entonces todo el mundo salió a comprar de esas bicicletas, pero la subida de la acción, la valorización de la acción no estaba acompañado por unos resultados excelentes de esa compañía, entonces eso en el largo plazo termina ajustándose, el mercado termina ajustando esas diferencias. Por ejemplo, la acción de Zoom. La acción de Zoom, claro, todo el mundo lo encerraron en sus casas, todo el mundo empezó a utilizar Zoom y todo el mundo empezó a comprar la acción de Zoom porque todo el mundo lo estaba utilizando. Pero la compañía no fue capaz de materializar eso en unas grandes utilidades para la compañía y claramente la acción subió más de lo que debería haber subido por sus fundamentales o por las utilidades que en realidad generó, y hoy por hoy la acción de Zoom también ha tenido una caída, si no estoy mal, del 75% con respecto a su máximo. Entonces, ese nivel de liquidez generó esas distorsiones que hoy se están ajustando a la realidad. O sea, había una parte, ya que usted lo menciona, y yo leí hace poco un analista, creo que es el de Gabecal, pues que es diciendo que incluso él cree que va a haber más bajada en la parte tecnológica. Y de pronto uno cuando empieza a ver al señor Moss vendiendo
acciones de Tesla y a los de Apple también vendiendo. Uno dice, estos señores si están vendiendo es porque ya saben que ya van a recoger la ganancia y van a usar otras cosas. Pero entonces no es que las empresas sean malas, sino que estaban infladas. Sí, estaban sobredimensionadas, Okay. que es uno de los grandes conflictos cuando uno empieza a decir, listo, yo voy a valorar compañías y a ver cuál es el valor de una compañía, y entonces aparecen todas estas startups y todas estas tecnológicas y Tesla, que ha dado pérdidas toda la vida exceptuando por los bonos verdes que vende, Y Uber y todo eso que no hasta dan el ganas. último, de pronto año y medio, creo que los últimos 2 resultados, la parte de carros ha dado un tris. No dio pérdida por lo Sí, menos. al menos, pero ¿dónde vienen las utilidades? Vienen las utilidades es de bonos verdes, ¿sí? Que también va a llegar a un fin, pero digamos que desde el punto de vista de esas compañías de tecnología uno no sabe cómo valorarlas, porque lo que es tradicional, lo que es normal, que tengan unos fundamentos, que vayan a generar riqueza, que vayan a generar valor agregado, eso se está perdiendo de visión. Entonces, es más por el impulso, en muchas ocasiones sobrevaloran, Tesla valiendo más que Ford, uno dice, por Dios y por la Virgen. Sí, entonces cuando uno está viviendo de esperanzas y esa esperanza no se materializa, pues todo se cae. Entonces, los ejemplos de Zoom, al menos por ejemplo la acción de Netflix, uno decía, bueno, tienen algún fundamento correcto, porque si yo tengo 1.000 usuarios hoy y mañana paso a 10.000, por decir cualquier número, pues uno dice, chévere, y si ya hoy no tengo 10.000, sino 7.000, pues me estoy devolviendo y mi acción baja, que es lo que ha sucedido con Netflix. Pero hay otras que uno dice, ¿por dónde las están valorando? O sea, ¿por dónde le están metiendo el valor a eso? Y entonces tenemos toda la liquidez, y algo que se me había olvidado mencionar ahora es, no solamente había liquidez en el mundo, había liquidez porque le estaban inyectando, sino que la gente no estaba gastando. Entonces uno no salía pues a comerse la hamburguesa. Entonces, ¿qué hacía uno con la plata? Pues, ¿sí? Entonces todo esto, uno no puede decir es un solo motivo, no, eso es en este momento son 80.000. Por donde usted lo chuse, por ahí sale agua. Pero, y esto es obviamente una especulación, sí entiendo que ese sector tecnológico se sobrevaloró, digámoslo así, por las circunstancias, y digamos que, como dice Rafael, las cosas se ponen en su sitio. Yo puedo suponer que eso podría implicar que los dineros se vayan a economías emergentes, que nosotros no estamos metidos en Netflix, ni en Uber, ni en de esas cosas, sino que, como dice Oscar, nos vamos a ir a, digamos que lo tradicional. O sea, hay espacio para nosotros que somos economías emergentes en ese traslado de la inversión, o no nos toca nada en ese retiro de las .com 2.0, digámoslo así. Juan, yo soy un convencido de los ciclos de los mercados y de las economías, ¿cierto? Estados Unidos es una economía, o las acciones de Estados Unidos llevan subiendo fácilmente 12 años, desde la última crisis, que fue la del 2008. Y yo creo que ese ciclo se tiene que acabar en algún momento, y posiblemente en este momento estamos viendo el fin de ese ciclo, ¿cierto? Y eso sería muy, muy saludable para los mercados emergentes, porque los recursos van a estar, los inversionistas van a estar. Entonces, si Estados Unidos no se ve ya tan atractivo como se veía hace algunos años, los inversionistas van a empezar a mirar alrededor, a los vecindarios que hay o a los mercados que hay en otras partes. Y pues para nadie es un secreto que por los precios de los commodities, los países emergentes tienen una condición de ventaja, y eso nos podría llegar a favorecer. De hecho, pues los precios del petróleo a Colombia de cierta manera lo favorece, y deberíamos ver la inversión extranjera aumentando, porque se vuelven sectores mucho más atractivos. Obviamente una empresa, por ejemplo, como Ecopetrol, con un petróleo
a $110 y un dólar a 4.000 pesos. Es una empresa mucho más atractiva que cuando el petróleo estaba a $40 y un dólar a 3.000 pesos. Entonces, el precio de las materias primas nos favorece a nosotros, favorece a países como Chile, que se ha visto bien beneficiado por el tema del cobre, o la economía peruana. Obviamente esto pues digamos que lo opaca un poco el tema geopolítico que hemos tenido en la región, pero sí deberíamos estar más en la mira de los inversionistas porque las condiciones de los commodities nos favorecen. Y hay otro elemento que nos puede suceder, lo que sucedió en el 2010-2011, cuando la crisis de la deuda europea, que también hubo muchísima inyección, entonces todo este dinero se inyectaban y entonces los mercados que decían, lo voy a volver a meter en los mercados europeos donde no están pagando nada, pues me voy a los mercados emergentes. Ajá. Y en ese periodo hubo un elemento de unos influjos a los mercados emergentes muy interesantes y los mercados financieros realmente generaron un incremento en sus cotizaciones y en su liquidez y en las transacciones y demás. Lo que pasa es que esos mercados emergentes tenemos que tener mucho cuidado igualmente, y es en términos de cómo nos ven desde afuera, y que nosotros sí seamos unos países que nos merezcamos que vengan esos dineros desde un punto de vista de los sistemas políticos, de la parte del respeto de la propiedad privada, de los elementos de inversión, porque si eso empieza a cambiar, entonces pues sí, puede que vaya para países emergentes, pero si ya empezamos a hablar de países como Perú, Chile, Colombia, entonces pues tampoco van a entrar, porque entonces yo ya digo, listo, países emergentes son interesantes, tengo buenas posibilidades con materias primas, hay un mercado bueno de demanda y creciente, pero si yo voy a meter la plata allá y a mí no me van a respetar la propiedad privada, pues entonces alzo vuelo para otro país emergente. Claro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado ya pensando desde un punto de vista muy local, qué es lo que puede suceder en los sistemas políticos para que esa liquidez que puede haber en los mercados nos llegue a los emergentes. Claro. Sí, yo quería llegar allá porque, bueno, la idea es que, digamos que podríamos ponernos atractivos, pero quería preguntarles, en el caso ya de la parroquia, nosotros, históricamente los procesos electorales afectan mercado de valores, o es una cosa muy de esta coyuntura de estas próximas elecciones? ¿Ustedes creen que es una condición especial que podría tener un efecto, o el mercado de valores finalmente no es tan sensible a esas cosas? Yo diría que cada vez se vuelve más sensible, y precisamente va muy en línea con lo que decía Oscar, porque la gente está pensando más en el corto plazo y no tanto en el largo plazo. Sin embargo, cuando uno mira las estadísticas en un periodo de tiempo amplio, se da cuenta que el tema electoral causa algunas volatilidades o correcciones, pero en el largo plazo la tendencia no cambia mucho. Importante traer a la mesa dos ejemplos. Tenemos a Chile y a Perú, que acaban de pasar por temas electorales. Ambos tuvieron un giro hacia un gobierno de izquierda, y por ejemplo en el caso de Chile vimos una caída muy importante en los índices de acciones, cerca de un 15%, y lo mismo en Perú, una vez el candidato elegido es un candidato que no es tan pro mercado, digamos que tan favorable para las condiciones del mercado. Entonces, para el caso colombiano, creo que el tema electoral le mete volatilidad a los mercados, y en caso tal de una eventual ganada del gobierno de izquierda, sí deberíamos ver correcciones. Y tenemos que también vernos con el espejo de lo que ha sucedido en los vecinos, y también mirar qué tanta acción puede tener ese gobierno, un gobierno que no sea amigable con el mercado, pueda tener realmente en las políticas. Entonces, cuando nosotros miramos, como dice Rafa, empieza uno a mirar 4 o 5 meses antes de elecciones y
2 o 3 meses después de elecciones, ese periodo normalmente en los mercados de estos países emergentes, que fue lo que sucedió en Chile, en Perú, en Brasil, han sido muy volátiles. Lo mismo que ha sucedido en Colombia, porque es que nosotros tenemos cambios muy grandes de una semana a otra, pues solamente miremos el dólar. O sea, el dólar hace 3 semanas lo teníamos a 3.700 y hoy está a 4.150. Entonces uno dice, cónchale, vale, o sea, son 400 pesos en 2 semanas, eso es toda la plata del mundo y más. Pero lo que tenemos que tener mucho cuidado es también aprender y mirar cómo interpretar esos elementos de mercado de lo que pueda suceder. Cuando Chávez asumió el poder en Venezuela, la bolsa también medio trastabilló, pero siguió. Luego que murió igual con Maduro, cuando llegó Maduro, trastabilló, pero siguió, aunque el mercado de todas maneras de Venezuela ha sido muy pequeño, inclusive comparado con el de Colombia, pero posteriormente ya se empezó a afianzar los elementos de las políticas no de mercado, no de propiedad privada y no se transa nada, ¿sí? Entonces son mercados que se cayeron completamente y las personas que tenían, los poquitos que tenían pensiones, pues yo no sé qué van a hacer, o sea, es muy complejo. Entonces ese tipo de elementos y ese impacto en los mercados nuestros por las decisiones políticas tenemos que tener mucho cuidado. Y hablando de los elementos de pensiones, los retiros que permitieron en Chile por pandemias y demás, y de pronto tener como esa tentación de ver uno una montaña de oro en los fondos de pensiones y utilizarla para gasto, entonces ahí sí dice uno, pues listo, vivimos muy rico 2 años, pero al tercer año vaya a ver dónde va a estar pelando café. Y una cosa con el tema de los fondos de pensiones también es, recuerden que el gobierno se mantiene a través de unas emisiones que hace, ¿cierto?, de la deuda pública que se llaman los TES. Entonces el gobierno le pide plata prestada al mercado para ejecutar su plan de gobierno y el 50% de esas emisiones que hace el gobierno lo compran los mismos fondos de pensiones. Entonces, si estamos pensando en que los fondos de pensiones privados no van a existir, o hay modelos económicos que dicen que para qué los fondos de pensiones privados, pues hay que mirar muy bien entonces cómo se va a financiar el gobierno, cómo se va a financiar todos los recursos que necesita el gobierno para ejecutar su plan, ¿cierto? Eso es bien importante entender esa connotación de lo que hay detrás, que digamos, acá en Colombia hay un candidato claramente que está proponiendo temas así, pero cuando uno entra a analizar cómo podrían ejecutar esa estrategia, se da cuenta que hay cosas que no conectan, que quedan cosas sobrando o cosas faltando y no tiene racionalidad de pronto desde un punto de vista económico. Y voy a retomar un pedacito, que para acabar de ajustar, si yo fondo de pensión estoy comprando TES, que es la deuda del gobierno, y con esa deuda del gobierno es la que yo me voy a gastar, pues es que yo me estoy gastando la misma plata que no tengo, porque también la debo. Entonces eso es bastante complejo lo que puede suceder ahí. Pero bueno, ustedes mencionan muy bien el tema pues de la coyuntura de los fondos, con esa posibilidad supuesta de que un candidato no le gusten esos fondos. Pero es que yo veo que hay una amenaza por otro lado adicional, y es que él también tiene unas pretensiones con Ecopetrol, en un fisco que es, o sea, el gobierno nacional es petróleo dependiente, y yo no sé del mercado, pero si algo pasara, una decisión sobre el futuro de Ecopetrol, ¿qué va a pasar con los bonos de Ecopetrol y la deuda del país? ¿Nos van a prestar plata? O sea, mi opinión, y es de inexperto, es que sí hay un riesgo particular con estas elecciones, porque no solamente estás tocando el tema de los fondos, que como ustedes dicen son un actor como estabilizador y eso, pero si además que voy a quitar los fondos, voy a matar Ecopetrol, yo no sé, o yo es que estoy más asustado. ¿Cuánto vale un bono de PDVSA hoy? Ya, con eso contestamos, con eso soy capaz de contestar la pregunta. ¿Cuánto vale un bono de PDVSA hoy? Le pagan para que lo reciba. Ajá. Pero miren, hay que ser
nosotros, pues yo he tenido la oportunidad de participar o de estar presente en foros de análisis de política, y cuando estamos en campaña se dicen muchas cosas, porque de eso funciona la política, ¿cierto? De hablar, de prometer cosas que de cierta manera son muy difíciles de cumplir. Y volviendo a poner el ejemplo de Chile y Perú, lo que nos hemos dado cuenta es que una vez un candidato es elegido, le toca moderar su discurso, ¿cierto? Le toca moderar su discurso. Ojalá en el caso colombiano, pues digamos en un eventual gobierno de izquierda sea así. En el caso de Chile, lo primero que le tocó hacer a Boric fue poner como ministro de Hacienda al exdirector del Banco de la República, con el ánimo de darle tranquilidad a los inversionistas, porque claramente él sabe que de ahí depende gran parte de los recursos que va a tener para ejecutar su plan de gobierno. Entonces yo creo que aquí hay cosas que se han dicho en campaña que son muy difíciles de llevar a la realidad y que de cierta manera en un eventual gobierno tendrían que moderarse. Ecopetrol es una compañía que le aporta mucho por dividendos y por regalías al país, y habría que ver de dónde va a salir esos recursos que en últimas terminan siendo para financiar la educación, para hacer programas sociales, para muchas cosas que esos recursos se necesitan. Entonces yo creo que de cierta manera no podemos caer en ese juego de que todo lo que se dice en campaña se va a convertir en una realidad. Bueno, esperemos que no, porque para uno desde afuera sí le da susto meterse con los fondos privados, meterse con Ecopetrol, y además que no le gusta la composición de la Junta del Banco de la República. Esos son demasiadas granadas para un sistema que si son simultáneas, pues ahí sí se pone complicado el asunto, creo yo. Y que somos un mercado muy pequeño, de todas maneras. Entonces, digamos que nosotros no tenemos, por las mismas regulaciones de la superfinanciera, en términos de en qué podemos invertir, pues realmente si usted le coloca una bomba molotov a todo esto, al mismo tiempo, pues el puente se termina de caer. Si usted le coloca uno en una base, puede que listo, se sacuda y caigan pedacitos de cemento, pero usted coge, va y lo vuelve y lo organiza. Pero si usted me coloca todo de una vez, pues la estructura del puente no es capaz de aguantar y el puente se cae. Ese es un riesgo en términos de los mercados financieros para Colombia, que es lo mismo que están viendo desde afuera. Entonces, digamos que desde afuera, cuando uno dice que es que hay tasas de interés en el país al 12%, un país que es estable, un país que lleva 40, 60, 65 años pagando puntualmente su deuda, que son compañías de grado de inversión, o sea que todos los ven con buenos ojos, que hay un riesgo relativamente bajo. Entonces es que si yo estuviera sentado viendo los patos volar sobre el lago en Nueva York, pues yo cogía y decía 3% aquí, 12% en Estados Unidos a un plazo de 2 años, pues, pero no está entrando el dinero. Y Rafa de pronto puede tener algún elemento de qué han sido los flujos en los últimos periodos, pero el dinero está en el mundo, pero no está entrando, porque es que me da susto qué es lo que puede pasar, y eso impregna volatilidad en entrada o sacando el dinero antes de que pueda pasar algo. Sí, digamos, donde no tuviéramos la incertidumbre política, yo creo que los flujos que estuviéramos viendo en Colombia serían muchísimo más grandes de los que estamos viendo ahora. Pero las tasas de interés reflejan lo que están viendo los inversionistas, y cuando las tasas de interés suben es porque los inversionistas también están pidiendo más retorno, más utilidad, porque perciben que están asumiendo más riesgo, ¿cierto? Entonces, yo sí creo que el componente político en el corto plazo juega un papel bien importante. Lo importante es que cuando se respetan las instituciones, en el largo plazo no debería, pues digamos que no se ven unos cambios muy importantes en
en los mercados, ¿cierto? Priman las condiciones macroeconómicas del país sobre el gobierno, ¿cierto? Bueno, pues como ven, el tema es muy interesante y tiene muchos factores. También me queda a mí como la conclusión de que pues, nos vamos a tener que acostumbrar a que la única certidumbre que hay hoy es que no hay ninguna, y que lo de la volatilidad ya no es una cosa coyuntural, sino que esa va a ser la vida que nos va a tocar vivir, y muchas cosas se van a tener que adecuar a eso. Yo no sé eso qué tanto va a afectar la forma de pensar y de comportarse de la gente, pero finalmente eso es la nueva normalidad, y creo que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a eso, a vivir en eso, a administrar organizaciones en volatilidad, que los libros de administración nunca mencionaron que había que administrar, porque todo era certidumbre y podíamos planear, pero el mundo está así, y bueno, siempre ha sido así, porque la única forma en que la vida sea así es porque uno ya murió, o sea, pero digamos vamos a tener que acostumbrarnos a unos picos más altos, y bueno, eso es lo que nos tocó. Niveles de incertidumbre mucho más altos. Exacto. Bueno, pues entonces muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo Campus Global.